en tiempos de pandemia a causa del COVID-19, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede o qué uso se le puede dar al fondo de imprevistos de la propiedad horizontal? ¿Quién es el encargado de su administración? ¿Qué ocurre cuando no hay suficientes recursos para las contingencias? Aquí quiero hacer un análisis concreto de lo que dice y que lo leamos textualmente para que no quede absolutamente ninguna duda acerca de lo que está pasando con el ejercicio fundamental de lo que ordena para todos los copropietarios y las copropiedades en este tema. Entonces, miremos. El artículo séptimo, aquí en el título segundo de este decreto hablan exactamente de lo que va a tener que operar en el régimen de la propiedad horizontal y dice clarísimamente que el fondo de imprevistos tiene que usarse de la siguiente manera. Dice, artículo 7 del fondo de imprevistos, dice, durante el periodo comprendido entre la vigencia del presente decreto, es decir, del 15 de abril y el 30 de junio del año 2020, los administradores de las propiedades horizontales que hayan visto afectado su recaudo de cuotas de administración podrán hacer erogaciones con cargo al fondo de imprevistos para cubrir los gastos habituales de operación de la copropiedad, requiriendo únicamente la aprobación previa del Consejo de Administración. Mire lo que está diciendo claramente que el fondo de imprevistos se puede usar para cubrir los gastos de entre el 15 de abril y el 30 de junio. ¿Y quiénes lo pueden usar? Aquellos administradores que hayan visto afectado su recaudo de las cuotas y que puedan hacer esas erogaciones con cargo al fondo de imprevistos para cubrir todos los gastos habituales de la operación. Esto no implica que la gente no quede con la deuda de pago. Ojo con eso, la gente toda tiene que pagar. Salvo que después en una asamblea adicional resuelvan que los valores pagados que ya fueron cubiertos se le descuenten a cada uno en proporción a lo que le corresponde por el coeficiente. Y mire lo que dice a continuación en el segundo párrafo del artículo 7 el decreto. Dice, los recursos del fondo de imprevistos deberán destinarse prioritariamente al mantenimiento de los contratos de trabajo del personal empleado en la propiedad horizontal y a la ejecución de los contratos con las empresas de vigilancia, aseo, jardinería y demás unidades de explotación conexas, complementarias o afines. ¿Qué quiere decir este tema? Que los contratos que tiene la copropiedad tienen que seguirlos pagando. Dice, y esos recursos de imprevistos, si no tiene suficiente recaudo, podrán ser gastados en eso porque los compromisos de la copropiedad tienen que seguirse pagando. Hay muchas personas que esperarían que no les llegue el servicio del mes cuando de todas maneras existe un contrato y hay tipos de contratos y lo que yo tenía que hacer el mantenimiento y no lo necesité porque no uso la piscina, eso se puede, pero cuando los servicios son de asesoría, de consultoría, de acompañamiento, de cosas que están ahí para cualquier momento, tienen que pagarse. Dice, si en la copropiedad no existe consejo de administración, óigase bien, si en la copropiedad no existiere un consejo de administración, el administrador solo podrá hacer erogaciones con cargo al fondo de imprevistos los valores que no superen el 50% del valor de los recursos existentes en la fecha que se haga esa atribución por primera vez. Si yo soy la administradora de un edificio donde no existe consejo de administración porque son 6, 8, 10 o 12 apartamentos, pero necesito plata porque tengo que hacer los gastos, las erogaciones necesarias para que la copropiedad pueda seguir funcionando. Si no tengo ente de control, que es el Consejo de Administración, solitica me puedo gastar hasta el 50% del valor de los imprevistos, pero miren el cumplimiento de los parágrafos siguientes, el 1, 2, 3 y 4, cómo marca ese proceso y cómo obliga al administrador a que tenga
un informe y una entrega de rendición de cuentas ante la Asamblea. En el parágrafo primero dice, cuando a usted le pasa todo eso, porque están los dos casos, ¿no? Cuando yo tengo un consejo de administración que me permite gastármelo todo, pero si yo no tengo ese consejo de administración, no me puedo gastar más del 50%. Ahora, no quiere decir que porque un administrador tenga compañía de un consejo se gaste toda la plata sin necesitarla. La idea es que las erogaciones tengan realmente la importancia y que se les dé el uso que dice el decreto. En el parágrafo 1, mire lo que dice. El administrador deberá rendir un informe a la primera asamblea de propietarios que se adelante después de ejercer la atribución con cuentas aprobadas del uso de los recursos mencionados en el presente decreto. A su vez, deberá rendir informe de los gastos efectuados al revisor fiscal de la propiedad horizontal cuando lo hubiere. El administrador no es autónomo, señores. El administrador, a pesar de la categoría y la importancia que tiene dentro de la estructura administrativa de la copropiedad, y entregándole unas facultades tan extraordinarias como la que les entrega la ley, de todas maneras no es una rueda suelta dentro de este sistema, porque tiene que rendir informes. La ley, este decreto es confuso en el sentido de que no dice cómo será la primera asamblea de propietarios, porque se supone que uno podría pensar que se trata de una asamblea que va a ser presencial, pero si va a ser presencial tendrían que dejarlo para el informe del próximo año seguramente. O sería para que gaste esto, organice esto y después lance la asamblea anual ordinaria. Eso podría ser porque, digamos, porque hay un vacío jurídico aquí en este tema. Sin embargo, la importancia de este parágrafo tiene dos elementos aquí que son cruciales. Y es la rendición de informes a la asamblea y la rendición de informes al revisor fiscal cuando hay revisor fiscal. En las propiedades mixtas y en las comerciales no hay problema porque eso es obligatorio, pero en las habitacionales, en muchas, no existe este tema, sino que tiene, digamos, otra prevalencia el tema porque es opcional. Entonces, si lo hay, por favor, los revisores fiscales no son convidados de piedra en este proceso, deben ejecutar absolutamente todo este proceso de control sobre los gastos, porque es muy importante garantizarle el buen manejo de todos los recursos y que son la parte patrimonial de la comunidad. Y nos vamos al parágrafo 2. Mire la importancia que dice, en caso de que las copropiedades no cuenten con consejo de administración y en el evento en que sea estrictamente necesario usar más del 50% del fondo de imprevistos, el administrador deberá convocar a la Asamblea General de Propietarios no presencial, como lo trata el artículo 42 de la Ley 675 para obtener su aprobación. Entonces, volvemos al mismo ejemplo que teníamos ahora. Tenemos el ejercicio de administración autónoma, totalmente autónoma, porque es un edificio donde tengo 7 propietarios. Y resulta que yo definitivamente, porque no me pueden pagar en este momento, yo tengo que tomar los fondos, pero como yo no tengo consejo de administración y necesariamente tengo que coger el 100% de los recursos, ¿qué tengo que hacer? La ley le dice, el decreto con fuerza de ley le dice en este momento que es obligatorio, que si tiene esa situación, convoque a una asamblea general de propietarios no presencial en los términos del artículo 42 de la ley 675 y debe hacerlo porque si no, no puede generar las erogaciones suficientes y necesarias para cumplir con esto. En el parágrafo 3 dice, en aquellas copropiedades de uso comercial o mixto que sea necesario contratar servicios de sanidad o relacionados con el fin de mitigar el riesgo de contagio del COVID-19, dice, podrán hacer uso del fondo de imprevistos en los términos señalados, siempre y cuando se garantice el cubrimiento del pago de los servicios mencionados en el segundo inciso del presente artículo, que era lo que nosotros veíamos ahora. ¿Cuáles son? Yo puedo poner esos fondos para hacer todo el tema de desinfección y para mantener digamos, ese fondo debe estar relacionado con todo lo que tenga con los servicios de sanidad.
Pero antes, y para cumplir con eso, tengo que haber tenido cubiertos todos los temas contractuales de la copropiedad. Yo no puedo desinfectar, no me puedo gastar la plata, sobre todo en el comercial o mixto, no puedo contratar eso si no tengo primero pagados los contratos que me generan, digamos, el día a día de la propiedad horizontal. Y en el parágrafo cuarto, mire lo que dice, que durante el periodo comprendido entre la vigencia de este contrato, ¿cuál es la fecha de este contrato? Pues el 15 de abril. Y el 30 de junio del año 2020 dice, el pago de las cuotas de administración de zonas comunes podrá realizarse en cualquier momento de cada mes sin intereses de mora, penalidad o sanción alguna proveniente de la ley o de los acuerdos entre las partes. Pero mire lo que dice en el último, porque la gente está pensando que esto no tiene que pagar reajustes ni nada. Dice, de existir descuentos aprobados en cada administración serán aplicables en las mismas reglas del inciso anterior. Y muy importante decir esto, señores, todo esto aplica para todas las copropiedades a partir de terminación de esto. O sea, hay que pagar la retroactividad de todo lo que son las cuotas de administración, porque esto es un trabajo que ya conocemos todos, funciona por presupuesto anual y los gastos están incrementados ya. O sea que definitivamente hay que hacer ese tema de manera como corresponde de acuerdo con esta legislación. Y en el artículo 9, cuando habla del reajuste de las cuotas de administración de las zonas comunes, mire cómo dice, se aplaza el reajuste, se aplaza, no es que vaya a desaparecer. Ojo con ese tema porque la gente está malinterpretando el contenido del 579, el decreto. Dice, se aplaza el reajuste anual de las cuotas de administración de las zonas comunes durante el periodo comprendido entre la vigencia de este decreto, o sea, el 15 de abril, y el 30 de junio del presente año. Y dice, concluido el aplazamiento establecido en el inciso anterior, las mensualidades se pagarán con el reajuste anual correspondiente. Las mensualidades se pagarán con el reajuste. Es decir, solamente es un tema provisional digamos, para ayudar, a aliviar el tema del bolsillo, pero no quiere decir que ustedes no tengan que pagar, porque ese reajuste solamente se aplaza. Ojo con ese tema, que es muy importante porque hay muchos malos entendidos respecto de este tema y es muy importante que dejemos claro que si es provisional y tiene solamente de vigencia de 15 al 30 de junio, todo lo que se haga es para suspender unos efectos por la concurrencia de los problemas de la emergencia, que además de ser sanitaria, también es social, ecológica, económica y de todo. Entonces, debe quedar clarísimo eso.